Estrategias para atender la diversidad. Bueno, para emplear las estrategias para atender la diversidad, primero debemos tener en cuenta que en las escuelas los estudiantes tienen dificultades de aprendizaje, por lo que para que las técnicas que atienden la diversidad sean efectivas, es necesario mantener al estudiante activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que encontramos aquí como estrategias para atender la diversidad en el aula de clase, cuáles son las mejores y cómo ponerlas en práctica. También es la diversidad en el aula de clase, por qué es importante la diversidad en el aula, qué actitud debemos adoptar para atender la diversidad en el aula, aspectos positivos de la diversidad y la inclusión educativa, a partir de qué grado se pueden aplicar las estrategias para atender la diversidad, qué hacer si un niño se rehúsa a la diversidad. Formación en el tema, pues curso de atención a la diversidad, mantener atención a la diversidad, máster, posgrado de atención a la diversidad en educación física con títulos universitarios, no sé. Esas son algunas estrategias para atender la diversidad en el aula de clase, cuáles son las mejores y cómo ponerlas en práctica. Las estrategias para atender la diversidad en el aula están relacionadas con la educación inclusa, la tolerancia, el respeto, valores que fomentan la solidaridad y la empatía en cada acción realizada y ayuda a poner en práctica estrategias que permiten reconocer las dificultades que pueden presentar durante aprendizajes. ¿Qué es la diversidad en el aula de clases? Primero, ¿a qué refiere la diversidad en el aula? Cuando el término diversa es empleado en la educación, se utiliza para hacer referencias a los distintos tipos de alumnos que pueden reunirse en un aula de clase. Esto es en el sentido de la situación social en la que viven, la cultura en la que se criaron, los idiomas que manejan, la etnia a la que pertenece, personalidad, motivación, etc. Anteriormente este no era un tema conversacional, ya que quienes tenían acceso a la educación solían mantener características casi iguales. La diversidad era prácticamente nula. Ahora que la enseñanza está disponible para la gran mayoría de las personas en el mundo, sí podemos hablar de pluralidad. ¿Por qué es importante la diversidad en el aula? Antes de explicarte algunas estrategias para atender la diversidad, es bueno que conozcas por qué son importantes. Las razones son: si promueves la aceptación de la diversidad desde pequeño, facilitamos sus relaciones interpersonales. Los humanos, aunque tengamos caracteres parecidas, somos diferentes. Atender la diversidad desde el aula de la clase, preparar a los niños para la vida cotidiana. Ayuda a evitar ataques en bullying porque los niños tienden a ser más amables y tolerantes. Permite la comprensión de la igualdad en el sentido de que ninguno es mejor que otro, que cada uno sea único. Se dejan de practicar las formas de marginación que buscan señalar a una persona por un género, identidad, orientación sexual, clase social o discapacidad o raza. Estas son algunas estrategias. Sí, bueno, entre las estrategias que esta profesional de la educación propone, tenemos el darle acceso a los estudiantes una educación inclusiva. Además, explica tres formas de manejar las diferencias entre los alumnos. 1. Ignorar las demandas individuales, donde el docente en la escuela dejará de lado las diferencias entre los alumnos y dejar en evidencia todo momento la igualdad entre otros. Separar a los estudiantes, en lo que se determina quiénes tienen dificultad a la hora de aprender y quiénes no, quiénes tienen habilidades autodictadas y quiénes necesitan ayuda. Atención igualitaria. Bueno, si un docente atiende a sus estudiantes por igual, satisfactoras sus necesidades sin demasiado esfuerzo, ignora que tenga una actitud positiva para realizar un buen trabajo. Estas recomendaciones las pueden poner en práctica en paralelo con otras estrategias para atender la diversidad. Muchas gracias.